La sola idea de que mi hija duerma con ese cerdo asqueroso hace que se me revuelva el estómago. Apenas unos minutos antes de la boda, escuché a mi yerno confesárselo a un amigo. Todos se rieron. Mi hija no tenía ni idea del verdadero carácter de su marido. Forcé una leve sonrisa y comencé a preparar la trampa que lo dejaría sin nada. Si estás viendo este video, dale me gusta, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Aquel domingo por la mañana, el sol apenas comenzaba a calentar los escalones de piedra de la iglesia principal de la ciudad. Me ajusté el nudo de la corbata, que sentía demasiado apretado para mi gusto, y me pasé la mano por el traje oscuro, tratando de alisar las arrugas que mis nervios habían marcado desde el amanecer. Los invitados iban llegando poco a poco, saludándose con abrazos efusivos, con palmadas en la espalda y con palabras de felicitación que yo recibía con una sonrisa educada. Por fin llegó el momento, don Roberto. Su hija se casa con un buen hombre de negocios, me dijo un viejo amigo mientras me apretaba el hombro con fuerza. Asentí sin responder demasiado, porque en el fondo esa frase, repetida tantas veces en las últimas semanas, siempre me dejaba un sabor extraño en la boca. En el patio, los violines y trompetas de una pequeña banda resonaban, animando la espera. El aire olía a café de olla recién hecho y a pan dulce espolvoreado con azúcar que las mujeres de la parroquia ofrecían a los invitados. Las risas, las conversaciones y las notas musicales se mezclaban creando un ambiente festivo. Yo, sin embargo, sentía un peso en el pecho que me obligó a disculparme y caminar hacia el pasillo lateral de la iglesia en busca de aire fresco. El corredor estaba pavimentado con grandes losas de piedra. El viento traía consigo el dulce perfume de las bugambilias que adornaban los muros, y por un momento me dejé envolver por ese aroma familiar que tantas veces había sentido en la hacienda. Saludé con la mano a un par de vecinos que se cruzaron conmigo y observé a unos niños corriendo entre las columnas, jugando a las escondidillas con sus trajes nuevos. Todo parecía normal, como en cualquier boda de campo. Pero al acercarme a la puerta de la habitación donde Sebastián, mi futuro yerno, se estaba arreglando, el murmullo de voces se convirtió en risas escandalosas que rompieron el silencio del pasillo. Me detuve, desconcertado. La puerta de madera estaba ligeramente entreabierta, y fue inevitable escuchar lo que sucedía adentro. Primero distinguí claramente la voz de Sebastián, esa voz que se había mostrado amable frente a mí tantas veces. Solo de pensar en acostarme con esa gorda asquerosa se me revuelve el estómago. El tiempo se detuvo. Sentí que me hervía la sangre y que las piernas se me ponían rígidas. Uno de sus amigos estalló en carcajadas y añadió con descaro: «Al menos te quedas con la hacienda y con todo el dinero de don Roberto». Hubo un brindis. Escuché el sonido de cristales chocando, las risas, el arrastrar de una silla. Otro de los hombres, con tono burlón, gritó: «Seguramente tendrás que beberte una botella entera de tequila para cumplir esta noche». Mis manos temblaban. Me acerqué aún más a la rendija de la puerta y escuché de nuevo la voz de Sebastián, fría y calculadora. «Por supuesto, la aguanto por el dinero. Sin las tierras de la hacienda Los Castaños, ni siquiera la miraría». Las risas resonaron como latigazos. Alguien incluso silbó en tono de burla. Sentí como si me arrancaran el corazón. Cada palabra era un golpe que caía directamente sobre mi dignidad de padre. Di un paso atrás, mareado, y al hacerlo choqué con una vecina que pasaba por el pasillo. Ella me miró sorprendida, notando mi rostro pálido. «¿Se encuentra bien, don Roberto?» «Se ve pálido». Con un esfuerzo que me costó más que cargar costales de maíz en mi juventud, logré responder: «Nada, señora. Solo un poco de calor». Seguí caminando con pasos apresurados, el eco de esas frases aún taladrándome los oídos. No podía dejar que nadie más notara lo que había escuchado, al menos no todavía. Me dirigí a la habitación donde Valentina se estaba arreglando. Al entrar,
La escena parecía sacada de una postal. Mi hija, vestida de blanco, sentada frente al espejo, el velo cayendo como una cascada sobre sus hombros. Sonreía nerviosa mientras la maquillista le daba los últimos toques, y Mariana, su mejor amiga, le acomodaba el velo con esmero. 2 damas de honor iban y venían, llevando agua fresca y bandejas con bocadillos dulces para calmar los nervios de la novia. Verla así, tan ilusionada, me estrujó el corazón aún más. La imagen de la niña que había visto crecer, ahora convertida en una mujer a punto de dar un paso tan importante, contrastaba cruelmente con las palabras que acababa de oír detrás de aquella puerta. Toqué suavemente y, al entrar, todas se voltearon sorprendidas. «Necesito hablar con mi hija a solas», dije con voz firme. Se miraron entre ellas, dudaron unos segundos, pero finalmente accedieron. Una a una salieron de la habitación, dejándonos solo a Valentina, a Mariana y a mí. Cerré la puerta despacio, di unos pasos al frente y me senté frente a mi hija. Noté cómo sus manos jugaban nerviosamente con el ramo de flores, sin saber aún que mi mundo se había roto unos minutos antes. En ese instante, supe que la felicidad de mi hija estaba a punto de ser aplastada por la traición más amarga, y yo, su padre, me enfrentaba a la decisión más dura de mi vida: callar y dejarla seguir adelante con una mentira, o decirle la verdad y destruir en segundos la ilusión con la que había soñado desde niña. La historia de ese día, el día en que escuché con mis propios oídos cómo se burlaban de mi hija, apenas comenzaba, y desde ese momento, cada respiración se convirtió en un esfuerzo por protegerla, aunque ella aún no lo supiera. Me senté frente a mi hija, arrastrando una silla de madera que rechinó sobre el piso pulido. Coloqué mis manos encima de las suyas. Aún temblando por la emoción de la boda, Valentina me miró a través del espejo. Sus ojos brillaban con ilusión, pero también con nerviosismo. El velo caía delicadamente sobre sus hombros, y el maquillaje recién aplicado le daba el aire de una princesa. Yo, en cambio, apenas podía sostenerle la mirada, sabiendo lo que estaba a punto de decir. Respiré hondo, buscando la forma más suave de empezar. «Mija», dije con voz ronca, «necesito que me escuches con calma. Afuera, en la habitación de Sebastián, acabo de escuchar algo que me rompió el alma». Valentina arqueó las cejas, todavía con esa sonrisa nerviosa en los labios. «¿Qué pasó, papá?», preguntó, ladeando la cabeza. Tragué saliva. No había forma de endulzar lo que había oído. «Sebastián, tu prometido», dije despacio, como si cada palabra pesara toneladas. Se estaba riendo con sus amigos. Lo escuché claramente. Dijo que solo se casaba contigo por el dinero, por la hacienda, y te llamó una gorda asquerosa. El silencio se hizo pesado, interrumpido apenas por el murmullo lejano de los invitados en el atrio. Valentina me miró incrédula, abrió la boca y soltó una risa breve, casi forzada. «Papá, eso no puede ser», murmuró, apretando más fuerte el ramo. «Escuchaste mal. Sebastián siempre me dice que soy hermosa. Siempre». Vi cómo sus labios temblaban y cómo sus ojos comenzaban a humedecerse. «No, hija», respondí con firmeza. «No escuché mal». Lo repitió varias veces. Sus amigos se burlaban de ti, y él mismo lo confirmó. Valentina negó con la cabeza. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, arruinando el maquillaje poco a poco. Mariana, que estaba detrás de ella ajustando el velo, intervino de inmediato. «Don Roberto, con todo respeto, quizás alguien está inventando cosas. Yo he visto cuánto la cuida Sebastián. Siempre está atento a Valentina, la trata con cariño». Me giré para mirarla. En su rostro había una seguridad fría, demasiado firme para ser inocente. Su mano apretaba los hombros de Valentina, como si quisiera mantenerla en ese asiento. «Mariana, no estoy hablando de rumores». Lo escuché. «Con mis propios oídos», insistí, alzando un poco la voz. Valentina sollozó, cubriéndose el rostro con ambas manos. El ramo cayó sobre sus piernas.
No, gimió. No quiero escucharlo. No puede ser verdad. Mariana le acarició la espalda con un gesto protector. Amiga, no dejes que esto arruine tu día. Los nervios hacen que uno imagine cosas. Tu papá solo está preocupado, pero no hay que exagerar. Apreté los puños sobre mis rodillas, luchando contra la impotencia. Valentina, continué más suave. Daría mi vida por ti. No te mentiría con algo así. Prefiero que me odies por decirte la verdad a que sufras por un engaño. Ella bajó las manos y me miró directamente. Sus ojos, rojos, estaban llenos de confusión. «¿Papá? ¿De verdad crees que Sebastián no me ama? ¿Que todo es por dinero?» Asentí con pesar. «Sí, hija, eso fue lo que escuché, y me duele más que a nadie tener que decírtelo». Mariana dio un paso al frente, cruzándose casi entre Valentina y yo. «Don Roberto, lo siento, pero creo que está dejando que sus prejuicios hablen por usted. Sebastián es un hombre trabajador, un empresario. Es natural que hable de dinero, pero eso no significa que no ame a Valentina». Noté cómo Mariana buscaba la mirada de Valentina como tratando de sembrar duda en ella hacia mí. En ese instante, alguien tocó a la puerta. Una de las damas de honor asomó la cabeza, apresurada. «Rápido, es hora. El padre los está esperando». El sonido de las campanas comenzó a resonar con fuerza en la iglesia, marcando que la ceremonia debía comenzar. Valentina se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, temblando. Mariana sacó un pañuelo de su bolso, lo abrió y con movimientos ágiles arregló el maquillaje corrido. «Vamos, amiga», le dijo en voz baja, «no arruines este día, no pienses en cosas feas». Valentina respiró profundo, tomó el ramo de nuevo y asintió. Me quedé de pie, mudo, viendo cómo mi hija se levantaba y, en lugar de abrazarme o creerme, se aferraba al brazo de Mariana como a un salvavidas. «Papá, por favor, no digas nada más, ahora no». Las palabras me atravesaron como un cuchillo. Quise replicar, pero la urgencia del momento no me dio espacio. Valentina salió primero, seguida por Mariana, quien me lanzó una mirada que no olvidaré, una mezcla de desafío y triunfo. Caminé detrás con pasos pesados. En el pasillo lateral, los invitados se agolpaban. La música de la banda ya afinaba los instrumentos para la recepción. Las voces se mezclaban en un murmullo creciente. La emoción del momento envolvía a todos. Llegamos a la entrada principal. Valentina apareció en el umbral, radiante, con una sonrisa forzada en los labios. Sebastián ya la esperaba, impecable en su traje, con una expresión de seguridad insultante. Mi hija lo tomó del brazo. La gente comenzó a aplaudir y murmurar. ¡Qué novia tan hermosa! ¡Qué orgullo para don Roberto! Yo, en medio de todos esos comentarios, sentí un nudo en la garganta. Me dirigí a mi asiento en la primera fila, escuchando todavía el eco de esa frase maldita que me había destrozado minutos antes. Vi a Valentina caminar hacia el altar, aferrada al hombre que la había humillado sin que ella lo supiera. Y mientras los invitados decían que yo debía estar orgulloso, lo único que sentía era un dolor insoportable, como si cada paso de mi hija hacia el altar la alejara un poco más de mí. El órgano de la iglesia comenzó a sonar. Todos se pusieron de pie. Me quedé sentado un instante, respirando hondo, tratando de no derrumbarme frente a todos. Al final, me levanté despacio, con la vista clavada en mi hija, sabiendo que entraba en la boca del lobo, y yo, su padre, no había logrado detenerla. Las campanas de la iglesia repicaron con fuerza, llenando cada rincón de aquel viejo templo. El murmullo de los invitados se apagó, mientras todos buscaban sus lugares en las bancas de madera pulida, que brillaban bajo la luz que se filtraba por los vitrales de colores. Los rayos de sol pintaban el suelo con manchas rojas, verdes y azules, que parecían moverse al compás de las campanas. Tomé mi lugar en la primera fila junto a un par de primos que habían viajado desde otro estado para acompañarnos. Uno de ellos, inclinándose hacia mí, susurró emocionado. «Don Roberto, su hija parece una reina».
Asentí lentamente, obligándome a contener la rabia que me hervía por dentro. Me mordí la lengua para no decir nada. ¿Cómo explicar lo que había oído sin destruir el momento que todos celebraban? Mi rostro debía fingir orgullo, pero mi corazón estaba desgarrado. La gran puerta de madera se abrió lentamente, y allí apareció Valentina, tomada del brazo de Sebastián. Los músicos, que aún tocaban afuera, callaron de golpe y fueron sustituidos por el sonido solemne del órgano. El eco de esas notas viajó por la nave central como un largo suspiro. Los invitados se pusieron de pie, giraron sus cabezas y soltaron exclamaciones de admiración. ¡Qué hermosa!, murmuró alguien. «Parece una princesa», dijo otra voz. Yo la miré con el alma dividida. Su sonrisa era luminosa, y sus ojos brillaban como los de la niña que alguna vez se escondía tras mis piernas en la hacienda. Pero detrás de esa sonrisa había una inocencia ciega, un amor equivocado que yo no había logrado impedir. Sebastián caminaba a su lado con paso firme, el pecho alzado. De vez en cuando se ajustaba la corbata y lanzaba miradas de complicidad a algunos de sus amigos, sentados cerca del pasillo. Incluso esbozó una sonrisa torcida, casi burlona, que solo yo parecí notar. El sacerdote comenzó la ceremonia. Su voz profunda resonaba en el techo alto de la iglesia. Los coros respondían con cantos suaves que se mezclaban con el murmullo de las oraciones. Todo era perfecto en apariencia, excepto por el peso insoportable que cargaba en el pecho. Mis manos apretaban el borde de la banca con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Frente a mí, Valentina avanzaba paso a paso hacia un destino que yo sabía envenenado. Cuando llegó el momento de los votos, escuché cómo su voz temblaba de emoción, repitiendo las palabras que el padre le indicaba. Sebastián, en cambio, recitaba las frases con una seguridad exagerada, como quien interpreta un papel ya ensayado. Lo observé con un odio silencioso, mientras él miraba a mi hija con ojos que yo ya sabía falsos. Al intercambiar los anillos, los jóvenes del coro entonaron una canción dulce que sacó lágrimas a varios invitados. Yo, en cambio, solo sentí una punzada en el estómago. Mariana, siempre cerca, le acomodó el velo a Valentina en ese instante, y me lanzó una mirada rápida, enigmática, como si supiera algo más de lo que mostraba. Esa mujer no me inspiraba confianza, y menos en ese momento. El sí, acepto, resonó fuerte en los muros de la iglesia. La gente estalló en aplausos, las campanas volvieron a repicar, y el sacerdote alzó los brazos para bendecir la unión. Bajé la cabeza, cerrando los ojos por un instante, tratando de no mostrar la amargura que me consumía. Al salir, el atrio se llenó de confeti y pétalos de rosa que llovían sobre los recién casados. La banda tocó de nuevo, esta vez con energía festiva. Los niños corrían detrás de la pareja lanzando serpentinas. Las mujeres gritaban «¡Vivan los novios!» y el aire olía a pólvora de los cohetes que tronaban a lo lejos. Valentina, radiante, saludaba con la mano agradeciendo cada felicitación. Sebastián alzaba la copa de champán que alguien le había ofrecido, brindando con todos como si fuera el dueño de la fiesta. Una caravana de coches esperaba a la entrada. Los novios subieron a un auto decorado con flores blancas y latas colgando del parachoques trasero. A mí me invitaron a tomar lugar en una vieja camioneta con varios familiares. El motor rugió mientras avanzábamos hacia la hacienda en las afueras del pueblo, donde se celebraría el banquete. En el camino, mis parientes comentaban entusiasmados. «Ese Sebastián tiene buena cabeza para los negocios, ¿verdad?», dijo uno. «Con él, la hacienda Los Castaños va a prosperar más que nunca», añadió otro. Yo permanecí en silencio, mirando por la ventana los campos que se extendían hasta perderse de vista. Nadie podía imaginar que lo que había escuchado esa mañana convertía esos elogios en cuchillos que me atravesaban por dentro. Llegamos a la hacienda cuando el sol comenzaba a bajar, tiñendo de dorado los muros de piedra. La entrada estaba adornada con arcos de flores moradas y luces amarillas que colgaban de los árboles.
El ambiente era de verbena, casi como una feria. En el jardín principal, mesas redondas cubiertas con manteles blancos se extendían hasta donde alcanzaba la vista. En cada mesa había fuentes de carne asada, puré de papas bañado en salsa rica y cazuelas humeantes que despedían un aroma irresistible. Los meseros pasaban entre los invitados sirviendo copas de champán y bebidas. La banda seguía tocando, animando con sones alegres que hacían aplaudir a los más jóvenes. Un grupo de señoras bailaba al compás, levantando sus faldas coloridas. Todo parecía un retrato de felicidad. Sebastián caminaba por las mesas, saludando, abrazando, riendo fuerte. Se notaba en él un aire de triunfo, como si la boda no fuera un compromiso de amor, sino un contrato firmado para su propio beneficio. Todos lo miraban con admiración, llamándolo Don, y felicitándolo por la gran familia a la que ahora pertenecía. Valentina se sentó en la mesa principal, rodeada de amigas que le hablaban sin parar. Ella sonreía, respondía con gestos, pero logré ver cómo, en varios momentos, bajaba la mirada, agotada. Nadie más parecía notarlo. Yo me paré en una esquina con un vaso de jugo de naranja en la mano. Observaba en silencio, con la vista clavada en mi hija, como temiendo que en cualquier instante pudiera romperse como el cristal. Decidí acercarme para hablar con ella, para preguntarle cómo se sentía, pero justo cuando di un paso al frente, apareció Mariana de nuevo, siempre al acecho. Se inclinó hacia Valentina, le susurró algo al oído e inmediatamente la tomó del brazo. «Déjela disfrutar, don Roberto. Es su día», me dijo Mariana con una sonrisa artificial, guiando a Valentina hacia otra mesa. Me detuve en seco. Sentí la rabia subiendo a mi garganta, pero me obligué a contenerme. Bajé la mirada, retrocedí y permanecí impasible, resignado a ver cómo mi hija era llevada de un lado a otro como una marioneta. El ruido del banquete continuaba a mi alrededor, el choque de copas, las carcajadas, los brindis interminables. Para todos, era una fiesta inolvidable. Para mí, era el comienzo de una pesadilla. Me quedé allí, apartado, con el corazón hecho pedazos, consciente de que estaba presenciando la boda más amarga de mi vida. Pasaron apenas unos días después de la boda, y todo el bullicio desapareció de golpe. Donde antes hubo música, brindis y felicitaciones, solo quedó un silencio incómodo que pesaba en el aire. En la hacienda, los caballos relinchaban como de costumbre. Los trabajadores seguían con la cosecha, pero noté que la conversación se detenía cuando yo me acercaba. Algo había cambiado en el ambiente y no para bien. Aquella mañana decidí ir al mercado del pueblo, como hacía cada semana. Era mi costumbre desde hacía años comprar provisiones y especias para la cocina de la casa. Subí a mi camioneta y conduje hacia el centro. El tráfico estaba agitado. La gente corría con sus bolsas. Los vendedores ambulantes ofrecían su mercancía gritando. Todo parecía normal hasta que crucé la entrada del mercado. Desde el primer paso que di, sentí las miradas. No eran las de siempre. No eran saludos cordiales ni gestos de respeto. Eran miradas largas, acompañadas de murmullos que no se esforzaban en ocultar. Caminé por el pasillo principal entre puestos de frutas y verduras. El olor a cilantro fresco y carne asada se mezclaba con el humo de las parrillas. Sin embargo, lo que más pesaba era el cuchicheo a mis espaldas. Una mujer que vendía legumbres con el delantal manchado de tierra hablaba con la vecina del puesto de al lado en un tono lo suficientemente alto para que yo escuchara. Dicen que don Roberto inventó cosas sobre su yerno por celos de perder a su hija. La otra mujer soltó una risa seca y replicó: «Con tantas exigencias que tiene ese viejo, obvio espanta a los pretendientes». Seguí caminando sin detenerme, pero las palabras se me clavaban como agujas. Me detuve frente a un puesto de especias donde la dueña, una señora mayor que me conocía de años, apenas me saludó. Normalmente me ofrecía probar o preguntaba por la cosecha en la hacienda. Esta vez bajó la mirada y se limitó a pesar el pedido en silencio.
Cuando extendí la mano con el dinero, sus dedos apenas rozaron los míos, como si tuviera miedo de acercarse demasiado. Guardé las bolsas en mi morral y me di la vuelta para salir. Fue entonces cuando escuché las risas de un grupo de jóvenes que estaban cerca de la carnicería. Uno de ellos gritó con sarcasmo, imitando una voz burda: «Gorda asquerosa, gorda asquerosa». Las carcajadas estallaron alrededor. Eran las mismas palabras que había escuchado de boca de Sebastián días atrás, ahora convertidas en burla pública. Sentí la vergüenza quemándome la cara. Apreté los dientes, bajé la cabeza y estrujé el morral con fuerza en mi mano. No dije nada. Seguí caminando con pasos largos, esquivando a la gente hasta salir a la calle. El aire de la ciudad me golpeó de lleno, pero no enfrió mi rabia. De regreso, pasé por un callejón donde un grupo de niños jugaba a la pelota. En cuanto me vieron, soltaron el balón y comenzaron a correr a mi alrededor, gritando en coro: «¡Gorda asquerosa! ¡Ahí va el papá de la gorda!» Y echaron a reír, escapando entre carcajadas. No sabían lo que decían, eran solo niños repitiendo lo que oían en sus casas, pero cada sílaba me pesaba como plomo. Me quedé quieto un momento, viéndolos alejarse sin decir una palabra. El orgullo me impidió mostrar dolor frente a ellos. Al llegar de nuevo a la hacienda, el paisaje se veía igual que siempre. Los peones estaban en plena faena, cortando la fruta madura y cargándola en cajas de madera. Los saludé como siempre. Ellos respondieron con cortesía, agachando la cabeza. Pero noté algo distinto en sus ojos. Un par de muchachos desviaron la mirada rápidamente, como si no quisieran enfrentarme. Fue entonces que se acercó Julián, un viejo capataz que había trabajado conmigo por más de 30 años. Con el sombrero en la mano, se inclinó un poco y me susurró en voz baja, casi paternal: «Don Roberto, no haga caso. El pueblo habla mucho». Le agradecí con un gesto, pero su advertencia solo confirmó lo que ya intuía. La gente había empezado a creer las mentiras de Sebastián. Esa noche me senté en el porche de la casa grande, mirando hacia el horizonte. El cielo estaba despejado y a lo lejos se veían las luces de la ciudad parpadeando como un enjambre de luciérnagas. Los perros ladraban en algún rancho vecino y el canto de los grillos llenaba la oscuridad. Apoyé los codos en las rodillas con la cabeza entre las manos. En mi vida había enfrentado sequías, pérdida de cosechas, incluso la muerte de mi esposa, pero nunca había sentido un aislamiento tan cruel como este. Saber que mi propia comunidad, la que me había visto trabajar la tierra por décadas, ahora me miraba como a un viejo resentido y ridículo, era un dolor difícil de tragar. Encendí un puro y observé el humo subir en espirales frente a mí. Cada bocanada era un intento inútil por expulsar la vergüenza que me oprimía el pecho. El viento de la noche traía el olor de las flores y el polvo de los caminos, pero ni siquiera ese aroma familiar lograba calmarme. Me quedé allí hasta tarde, escuchando la lejanía de la ciudad y la soledad de mis propios pensamientos, y comprendí que lo que había empezado como un insulto en boca de un hombre despreciable, ahora se había convertido en un eco que se propagaba por todo el pueblo. Yo, Roberto, el hombre que había dedicado su vida a la hacienda y a su familia, estaba empezando a ser el blanco de burlas. El silencio de esa noche me dejó claro que ya no se trataba solo de proteger a mi hija. Ahora también tenía que recuperar mi honor antes de que lo enterraran por completo bajo risas y rumores. Era una tarde calurosa, de esas en las que el aire parece quedarse quieto sobre las calles de la ciudad. Aún sentía en la nuca el peso de los rumores que se repetían en el mercado, en la plaza, incluso en las pláticas de los peones del rancho. Decidí, sin pensarlo demasiado, visitar a Valentina en su nueva casa por el barrio colonial, donde se había mudado con Sebastián después de la boda. El vecindario era silencioso, casi elegante. Las casas de fachadas antiguas, con balcones de hierro y muros color crema, parecían mirarme con indiferencia. Los árboles estaban en flor y sus pétalos morados caían sobre el pavimento como una alfombra. En medio de esa calma, unos niños jugaban pelota en la calle,
gritando y riendo. Una señora mayor, sentada en la acera, bordaba con paciencia y levantó la vista apenas para saludarme. Me detuve frente a la puerta de la casa de Valentina. Respiré hondo. Toqué suavemente. Pasaron unos segundos y la puerta se abrió. Allí estaba mi hija, con el rostro cansado, ojeras marcadas, pero con esa sonrisa forzada que me dolía más que cualquier insulto. «Papá, qué sorpresa», dijo tratando de sonar alegre. La abracé brevemente y entré. El olor adentro era una mezcla de tabaco fuerte, licor y papel nuevo. La sala estaba en desorden. En la mesa de centro había varias copas con restos de vino, ceniceros llenos y papeles esparcidos por todas partes. En la esquina vi a Sebastián sentado detrás de un escritorio improvisado. Frente a él tenía una pila de carpetas y documentos. Un puro a medio consumir descansaba en el cenicero, dejando una nube de humo que llenaba la habitación. Con la otra mano sostenía una pluma elegante. A su lado, Valentina firmaba una hoja tras otra, sin siquiera detenerse a leer. Me acerqué despacio. Sentí un golpe en el estómago al ver cómo mi hija, confiada, regalaba su firma como si fuera cualquier cosa. «¿Qué estás firmando, hija?», pregunté, poniendo una mano en el respaldo de su silla. Valentina alzó la vista solo un instante, sonriendo con fatiga. «Papá, son trámites menores para la empresa de Sebastián. Nada de qué preocuparse». Antes de que pudiera decir algo más, Sebastián levantó la cabeza, soltó una sonrisa que me heló la sangre y añadió con voz suave: «Exacto, don Roberto. Son solo documentos administrativos. Nada importante». No me moví. Mis ojos escanearon los papeles desordenados, y entre las líneas en negrita, pude distinguir varias veces la frase «poder notarial». También leí claramente «Hacienda Los Castaños». Sentí que las manos se me congelaban. Sebastián se levantó, tomó una botella de tequila del aparador y sirvió 3 copas. Me extendió una con un gesto amable. «¿Se queda a cenar, don Roberto? ¿Un trago antes de la comida le caerá bien?». Negué con la cabeza tratando de mantener la calma. «No, gracias. Solo pasaba a ver cómo estaban. Tengo que regresar temprano a la hacienda». Valentina se levantó de la silla y fue a la cocina. Se escuchó el sonido de platos y vasos a lo lejos. Aproveché esos segundos. Me incliné sobre la mesa. Con manos temblorosas, abrí discretamente una de las carpetas y, fingiendo acomodarme los lentes, saqué el celular de mi bolsillo. Tomé fotografías rápidas de cada hoja. Mi corazón latía como un tambor dentro del pecho. Leí fragmentos: hipoteca de tierras, garantías de préstamo, cesión de derechos. Fue suficiente para confirmar lo peor. Los pasos de Valentina resonaron en el pasillo. Guardé el teléfono de golpe, cerré las carpetas y me dejé caer en un sillón, fingiendo hojear una revista que estaba ahí. Sebastián, observándome desde su asiento, le dio una calada al puro y exhaló el humo con calma, como si disfrutara de un secreto que yo apenas descubría. Valentina entró trayendo una bandeja con unos bocadillos y una jarra de café caliente. La dejó en la mesa con una sonrisa débil. «Papá, prueba algunos. Están calientitos». Tomé uno, apenas probé un bocado. El queso me supo amargo. «Gracias, hija, pero debo irme. Tengo asuntos pendientes en el rancho». Mentí, levantándome rápido. La abracé fuerte al despedirme, aspirando el aroma de su cabello como si quisiera grabarlo en mi memoria. Ella me devolvió el abrazo sin sospechar nada. Sebastián se acercó a la puerta para abrirme, con esa media sonrisa en el rostro. «Cuidado en la carretera, don Roberto». Lo miré directo a los ojos, buscando algún rastro de humanidad. Solo encontré arrogancia. Salí. El aire fresco de la calle me golpeó con fuerza. Caminé unos metros, oyendo de nuevo los gritos de los niños que seguían jugando pelota, ajenos al infierno que yo acababa de descubrir. Subí a mi camioneta y la encendí. A medio camino, no pude más. Me detuve en un café de barrio, con mesas de metal pintadas de verde y sillas de plástico.
Pedí un café negro y, con manos temblorosas, saqué el celular. Revisé las fotos una por una. Todo estaba ahí. Poder absoluto sobre la hacienda Los Castaños, hipoteca de terrenos, garantías de préstamos bancarios. Mi hija había firmado sin leer, entregándole a ese hombre la llave de todo lo que nuestra familia había construido por generaciones. Me quedé mirando la pantalla un largo rato, con una taza de café enfriándose entre mis dedos. La gente entraba y salía del local. El bullicio de la ciudad seguía su curso, pero yo estaba paralizado. El mundo de repente parecía tambalearse bajo mis pies. En ese instante, comprendí que lo que había escuchado el día de la boda no era solo un insulto pasajero, era el preludio de algo mucho más oscuro. Sebastián no solo despreciaba a mi hija, la estaba usando como instrumento para despojarnos de la herencia de toda una vida. Me terminé el café de un trago amargo, me levanté y caminé de regreso a mi camioneta. Encendí el motor y volví a la hacienda. En el espejo retrovisor vi cómo la ciudad quedaba atrás, y en mi mente solo había una idea. No podía quedarme de brazos cruzados. No, esta vez. La firma de Valentina, estampada una y otra vez en esos papeles, era una cadena que nos ataba al destino de ese hombre, y yo sabía que, si no actuaba pronto, la hacienda Los Castaños dejaría de ser nuestro hogar para convertirse en el botín de un impostor. Me prometí esa noche, manejando bajo el cielo iluminado, que iba a desenmascarar a Sebastián, aunque me costara la vida. A la mañana siguiente, apenas pude dormir. El ruido de los gallos en el rancho me encontró sentado a la mesa de la cocina, con los papeles fotografiados en mi celular y un café que se había enfriado. Mi corazón latía fuerte. Sabía que tenía que moverme rápido. Preparé un maletín, guardé las fotos impresas y conduje hacia la ciudad, donde me esperaba Víctor, un viejo abogado que había sido amigo de mi familia por décadas. Su despacho estaba en un edificio antiguo, con paredes de madera oscura y olor a polvo mezclado con tinta de impresora. Los estantes estaban atiborrados de carpetas gastadas, con etiquetas descoloridas que hablaban de años de pleitos y defensas. Víctor me recibió de pie, con su cabello blanco peinado hacia atrás y esos lentes que siempre se le resbalaban por la nariz. «Pase, don Roberto. Siéntese». Saqué las fotos del maletín y se las entregué. Él las observó detenidamente, una por una, frunciendo el ceño cada vez más. «Esto es grave, don Roberto. Con estas firmas, su yerno puede vender toda la hacienda. No solo eso, también puede hipotecarla, endeudarla hasta dejarla en ruinas». Me quedé inmóvil, como si alguien me hubiera dado un golpe en el estómago. El silencio se hizo espeso entre los dos. «¿Qué puedo hacer, Víctor?», pregunté al fin, con la voz quebrada. Él dejó los papeles sobre la mesa y me miró fijamente. «Necesitamos más pruebas. Las fotos no son suficientes. Un juez diría que su hija firmó por su propia voluntad. Debemos demostrar que hay engaño, manipulación, incluso traición. Para eso necesitaremos a alguien que investigue a fondo. Conozco a la persona indicada, Héctor Fuentes, un ex policía, hombre serio, contundente». Asentí en silencio. Ya no tenía nada que perder. Al día siguiente, lo cité en un café del centro, uno de esos lugares viejos con paredes de ladrillo y mesas de madera rayadas por el tiempo. El aroma a canela y pan recién horneado llenaba el lugar. Yo estaba nervioso, jugando con la cuchara de mi café cuando apareció Héctor. Era un hombre de unos 50 años. Piel curtida por el sol, bigote gris, y una mirada tan afilada como la hoja de un cuchillo. Vestía sencillo, con una chaqueta de cuero gastada. Traía una libreta pequeña en la mano. Se sentó frente a mí y fue directo al grano. «¿Qué quiere que investigue, don Roberto?», le conté todo. El insulto que escuché en la boda, los rumores del pueblo, los documentos que Valentina había firmado. Le pasé las fotos que guardaba en mi celular. Las miró sin inmutarse, tomó un sorbo de café negro y asintió. «Lo seguiré. Ese tipo no parece limpio. Prometo traerle algo sólido». Nos dimos un apretón de manos y se fue así sin más,
dejando tras de sí un fuerte olor a tabaco y cuero. Los días siguientes fueron eternos. En la hacienda traté de ocuparme revisando la cosecha, dando órdenes a los peones. Finalmente, una noche, sonó el teléfono. Lo encontré. Venga al hotel, tengo pruebas para usted. Mi corazón se aceleró. Conduje hasta el centro histórico donde me esperaba en un hotel discreto de fachada antigua. Subí unas escaleras estrechas y lo encontré en una habitación pequeña, con las cortinas cerradas. Sobre la mesa había un sobre grueso y su computadora portátil abierta. Me entregó lo primero. Lo abrí con manos temblorosas. Adentro había fotografías claras. Sebastián tomado de la mano con una mujer elegante, saliendo de un restaurante de lujo en la ciudad. Otra foto lo mostraba abrazándola por la cintura, riendo juntos como si fueran una pareja de toda la vida. Se llama Camila Vargas, explicó Héctor, ejecutiva de un banco importante. Al parecer es algo más que una amante. Pasé las fotos una por una, sintiendo la rabia nublarme la vista. Luego Héctor giró la portátil hacia mí. «Escuche esto». Presionó reproducir. La voz de Sebastián salió clara, inconfundible. Esa Valentina es fácil de manipular. Con sus firmas, toda la fortuna de los castaños será nuestra. Después, la risa chillona de Camila llenó la habitación. Aguantar a una cerdita vale la pena por tanta riqueza. Luego el sonido de copas chocando y más risas. Me quedé helado. El aire se me atoró en los pulmones. Mis manos sudaban. Por un momento, pensé que el suelo se iba a abrir bajo mis pies. Valentina, mi hija, la mujer que todavía dormía abrazada a la ilusión de un matrimonio feliz, estaba siendo utilizada y ridiculizada de la manera más cruel. Héctor apagó la grabación, sirvió café negro en un vaso de unicel y me lo puso en la mano. Aquí está lo que necesitaba, don Roberto. ¿Pruebas? Ahora depende de usted qué hacer con ellas. Lo miré sin poder articular palabra. Solo asentí. Guardé el sobre y el archivo en una memoria USB que me dio. Salí del hotel con las piernas débiles. El aire de la noche me golpeó la cara, pero no me alivió. Conduje de regreso hacia la carretera y, al pasar por un puesto de tacos, me detuve. Pedí uno, lo tuve en la mano, pero se me cerró el estómago. La carne, el cilantro, la salsa roja, todo olía bien, pero era imposible tragar. Me quedé sentado en el coche con la comida intacta en el plato de papel, mirando las fotos en el celular una y otra vez. La cara de Sebastián, sonriendo junto a esa mujer, me perseguía como un demonio. Las palabras de la grabación resonaban sin pausa en mi cabeza. Cerdita, fortuna, manipular. Sabía que eso era solo el principio. Lo que tenía en mis manos no era el fin de la traición, sino la prueba de que la guerra apenas comenzaba, y yo, a mis 68 años, iba a tener que librarla. Encendí el motor, dejé la comida en el asiento y conduje de vuelta a la hacienda, con la rabia y el dolor encendidos como brasas en mi pecho. Después de escuchar las grabaciones y ver las fotos que Héctor me había mostrado en el hotel, no pude dormir en toda la noche. La imagen de mi hija siendo engañada me consumía. Y aunque ya tenía pruebas del adulterio de Sebastián y de su plan de despojo, algo me decía que faltaba una pieza para completar el rompecabezas. Héctor, como si hubiera leído mis pensamientos, me llamó un par de días después. Su voz sonaba grave, directa. «Don Roberto, hay alguien más. El cuñado de Sebastián, Arturo Ramírez. Vive a las afueras del pueblo de al lado en una cantina barata. Él podría ser la pieza clave». No lo dudé. Preparé mi vieja camioneta Ford F-150 azul, la misma que había usado por años para llevar cosechas al mercado, y salí al amanecer hacia la carretera. El camino se extendía interminable entre maizales e hileras de cultivos que brillaban bajo el sol. La vieja radio apenas lograba sintonizar música ranchera, y cada canción me recordaba la soledad que cargaba. Al acercarme al pueblo,
las montañas comenzaron a dibujar sombras largas y aparecieron casas a los costados con sus fachadas descarapeladas. El pueblo, con sus calles de piedra y casas coloniales, me recibió con un aire melancólico. El humo de los puestos de comida se alzaba en cada esquina. Pregunté un par de veces hasta dar con la cantina que Héctor me había descrito. El edificio parecía olvidado por el tiempo. Paredes manchadas de humedad, un letrero neón medio funcionando y una puerta de madera que rechinaba al empujarla. Adentro, la penumbra estaba cargada de humo de cigarro y el eco de una canción triste sonando en una vieja rocola. Lo vi al fondo, en una esquina apartada. Arturo Ramírez, hermano de Sebastián, estaba encorvado sobre la mesa con una botella de cerveza barata enfrente y una camisa arrugada. Su cabello desordenado y sus ojos rojos hablaban de una noche sin dormir. Me acerqué despacio, arrastré una silla y me senté frente a él. Soy Roberto, de la Hacienda Los Castaños, suegro de Sebastián. Arturo levantó la cabeza. Sus ojos turbios me miraron con desprecio. ¿Vienes a defender a ese desgraciado? ¡Lárgate! No tengo nada que hablar con ustedes. Saqué lentamente el sobre que llevaba en mi maletín y lo puse sobre la mesa. Dudó un instante antes de abrirlo. Sus manos temblaban mientras pasaba foto tras foto. Sebastián sonriendo, abrazando a Camila Vargas como si fueran un matrimonio. La mandíbula de Arturo comenzó a tensarse. ¡Maldito sea! Igual que siempre, escupió con rabia. Saqué entonces el celular y reproduje la grabación. La voz de Sebastián resonó entre las paredes manchadas de la cantina. Esa Valentina es fácil de manipular. Con sus firmas, toda la fortuna de los Castaños será nuestra. Un silencio denso cayó sobre la mesa. Arturo apretó la botella de cerveza hasta que sus nudillos se pusieron blancos, y de repente la estrelló contra la mesa derramando espuma. Varias personas se voltearon a vernos. El cantinero, acostumbrado a escenas así, siguió limpiando vasos como si nada pasara. Arturo me miró con los ojos vidriosos y comenzó a hablar, casi escupiendo cada palabra. Ese infeliz nos arruinó. Convenció a mi padre de invertir en un negocio que nunca existió. Lo dejó sin un centavo. Mi viejo, al descubrirlo, colapsó de un infarto. Mi madre, desde entonces, está en cama, sin poder moverse. Y él siguió viviendo como si nada, mintiendo, estafando, jurando que todo era por nuestro bien. Tragué saliva. Escuchar esa historia fue como confirmar lo que ya intuía. Sebastián no solo había engañado a Valentina, llevaba toda una vida dejando destrucción a su paso. Arturo, necesito tu testimonio. No es solo por mí, es por mi hija, por justicia. Él dudó, bajó la mirada, tomó un trago largo de lo poco que quedaba de la cerveza. El silencio se alargó, roto apenas por el rechinar de una silla y el murmullo de otros clientes. Finalmente, levantó la vista con lágrimas contenidas. Está bien, hablaré. Ese hombre no merece nada. Alcé mi vaso de cerveza y lo choqué con el suyo. El golpe seco sonó más fuerte de lo normal, como un pacto. Acordamos vernos pronto en el despacho de Víctor para preparar una declaración formal. Me levanté para irme. Arturo se quedó en su esquina, encendiendo un cigarrillo con manos aún temblorosas. Cuando crucé la puerta, la brisa de la noche me golpeó el rostro. Las calles empedradas brillaban bajo la luz amarilla de los faroles, y el sonido lejano de unas campanas me acompañó mientras caminaba hacia la camioneta. Arranqué el motor y conduje despacio por el pueblo que iba quedando atrás. En el retrovisor, las luces de la cantina parecían parpadear como brasas en la oscuridad. Por primera vez en semanas, sentí que no estaba completamente solo. Había encontrado un aliado, alguien que también había sido víctima de la misma víbora. Mientras avanzaba por el camino de regreso, entre sombras de campos y tierras dormidas, tuve la certeza de que la batalla contra Sebastián no era solo mía. Ahora éramos dos hombres heridos, unidos por la misma traición. Y en ese silencio de la noche, con el rugido del motor como única compañía, me repetí a mí mismo: la justicia, tarde o temprano,
llegaría. Las semanas previas al juicio fueron una eternidad. Cada día que pasaba, mientras veía a los peones del rancho doblar la espalda bajo el sol, o a los vecinos pasar frente a mi hacienda con miradas entre curiosas y desconfiadas, sabía que el momento de la verdad se acercaba. Tenía las pruebas, tenía el testimonio de Arturo, pero aún sentía un peso inmenso sobre los hombros. En esa sala no solo se decidiría el futuro de mis tierras, sino también el honor de mi hija y de toda mi familia. El día señalado, me desperté antes del amanecer. Me vestí con una camisa blanca recién planchada, un traje oscuro que guardaba para ocasiones importantes, y en el bolsillo interior coloqué mi rosario, el que había pertenecido a mi difunta esposa. Conduje hacia la ciudad en silencio, con las manos firmes en el volante de la camioneta y el corazón golpeando contra el pecho. El tribunal del condado se alzaba imponente, con sus columnas altas y escaleras que parecían interminables. Desde lejos ya se veía la multitud reunida. Vecinos, curiosos, algunos trabajadores del rancho e incluso gente que alguna vez había repetido los rumores más crueles en mi contra. Ahora todos querían presenciar la caída o la redención de don Roberto. Al entrar, el murmullo era ensordecedor. Las paredes de la sala eran altas, de color beige, y el escudo nacional colgaba al fondo, vigilando todo con solemnidad. Me senté en la primera fila junto a Víctor, mi abogado. Él hojeaba los expedientes con calma, aunque noté cómo sus dedos tamborileaban contra la mesa. Hasta el más experimentado podía sentir la tensión. Del otro lado estaba Sebastián, vestido con un traje carísimo, probablemente pagado con el dinero de mi hija. Sonreía con esa prepotencia que lo caracterizaba, lanzando guiños a los presentes, como si estuviera en una fiesta y no en un juicio. A su lado estaba Emilio Ramírez, su primo, inquieto, moviendo las piernas y mirando a todos con recelo. Cuando vi entrar a Valentina, se me encogió el corazón. Llevaba un vestido negro sencillo. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. Caminaba despacio, acompañada de Mariana, quien le susurraba al oído con una cercanía que me incomodaba. Mi hija evitó mirarme al principio, pero yo no le quité la vista ni un solo segundo. El tañido de una campana anunció el inicio. El juez golpeó con un mazo, imponiendo silencio. Víctor se levantó con paso seguro. Su voz resonó clara en la sala mientras presentaba cada una de las pruebas. Las fotografías de los documentos firmados por Valentina, los poderes notariales, las hipotecas, los préstamos solicitados a nombre de la hacienda. Los asistentes murmuraban cada vez más fuerte. Aquí está la evidencia de que Sebastián Ramírez manipuló a su esposa para firmar sin leer, otorgándole poder absoluto sobre el patrimonio familiar. El juez asintió y Víctor pidió permiso para reproducir una grabación. La voz de Sebastián inundó la sala. Esa Valentina es fácil de manipular. Con sus firmas, toda la fortuna de los Castaños será nuestra. Inmediatamente, la risa de Camila resonó. Aguantar a una cerdita vale la pena por tanta riqueza. El murmullo se convirtió en una ola de indignación. Escuché a varias mujeres cubrirse la boca. Algunos hombres maldecían en voz baja. Vi a Valentina encogerse en su asiento, con lágrimas corriendo por su rostro. Sebastián, rojo de furia, se levantó de golpe. ¡Mentiras! ¡Eso es un montaje! El juez golpeó la mesa. ¡Silencio! Si vuelve a interrumpir, será expulsado. Víctor se mantuvo firme sin perder la compostura. Luego llamó a Arturo Ramírez. Lo vi entrar por la puerta lateral, transformado. Ya no era el hombre derrotado de la cantina, sino alguien que había decidido plantarle cara a su propio hermano. Llevaba una camisa limpia, el cabello peinado hacia atrás y en sus manos sostenía una pequeña cruz de madera. Se paró frente al juez y comenzó a hablar con voz ronca, pero clara. Ese hombre, mi hermano, destruyó a mi familia. Convenció a mi padre de invertir en un negocio falso, lo dejó en la ruina y lo mató de un infarto. Mi madre quedó en cama desde entonces. Lo vi hacerlo. Lo escuché mentir. Y ahora sé que hace lo mismo con esta familia.
Toda la sala quedó en silencio. Algunas personas sollozaban, otras murmuraban. Ese dice la verdad. Pobre familia. Sebastián se levantó de nuevo, temblando de rabia, y señaló a Arturo. Eres un envidioso. Siempre lo fuiste. 2 guardias lo sujetaron de los brazos para obligarlo a sentarse. El juez hizo un gesto a Valentina. Todos contuvieron el aliento. Mi hija se puso de pie, temblorosa, con las manos apretadas contra su pecho. Su voz rota llenó la sala. Me engañaron. Yo confié en él. Pero quiero el divorcio. Las palabras retumbaron como un trueno. Hubo un instante de silencio absoluto y luego la sala estalló en aplausos y exclamaciones. Los trabajadores del rancho que habían venido a apoyarme se pusieron de pie y algunos hasta gritaron, ¡Justicia! ¡Justicia! Apreté mi rosario con fuerza. Mis labios se movían en una oración silenciosa mientras sentía los ojos llenarse de lágrimas. Valentina, por primera vez en mucho tiempo, giró la cabeza hacia mí. Su mirada se cruzó con la mía y, con un hilo de voz apenas audible, susurró, «Papá». Ese simple «papá» fue suficiente para devolverme la fuerza que había perdido en tantos meses de dolor. El juez golpeó el mazo una vez más. Las deliberaciones legales continuarán antes de dictar sentencia final, pero la Corte ha escuchado suficiente para considerar graves las acusaciones. El público se levantó entre rumores y discusiones, todos dando su opinión sobre lo que habían visto. Sebastián, aunque todavía intentaba sostener su sonrisa arrogante, no podía ocultar el sudor en su frente ni el temblor en sus manos. Salí de la sala despacio, rodeado de voces, palmadas en la espalda, gritos de apoyo y curiosidad. Caminé hacia la salida con el corazón latiendo fuerte. Sabía que aquello no había terminado, pero la balanza de la justicia ya se inclinaba claramente a nuestro favor. Ese día, bajo el sol de la ciudad que brillaba sobre la explanada del tribunal, comprendí que la batalla llegaba a su punto culminante, y aunque faltaba la sentencia final, por primera vez en mucho tiempo sentí que la verdad comenzaba a abrirse paso. Una semana después de la última audiencia, se fijó la sentencia final. Esa mañana me levanté antes que el sol. Apenas probé un poco de café. El nudo en la garganta no me dejaba tragar nada más. Me puse el mismo traje oscuro que había usado en todas las audiencias, como si fuera una especie de armadura, y guardé mi rosario en el bolsillo interior. Cuando llegué a la ciudad, el juzgado del condado estaba rodeado de gente. La explanada estaba abarrotada. Vecinos curiosos, trabajadores del rancho, estudiantes de derecho, vendedores ambulantes ofreciendo botellas de agua, e incluso gente que yo no conocía pero que se había enterado del caso por la prensa. Los periodistas tenían cámaras instaladas en trípodes, micrófonos alzados y se acercaron a mí en cuanto puse un pie en la escalinata. ¿Es cierto que su yerno hipotecó la hacienda, don Roberto? ¿Qué espera del fallo? ¿Cree que habrá cárcel para él? No respondí. Bajé la mirada y seguí caminando con paso firme, cruzando la multitud que se abría a los lados. Sentía los flashes de las cámaras golpeándome como relámpagos. Adentro de la sala, el ambiente era solemne, pero cargado de tensión. Las bancas estaban llenas. Reconocí a varios peones del rancho, algunos con el sombrero en la mano, sentados junto a señoras que murmuraban oraciones. Del otro lado se agolpaban los curiosos, esperando un espectáculo. El juez entró y todos se pusieron de pie. El eco del mazo contra la mesa retumbó en las paredes. Comenzó la lectura de la sentencia. Cada palabra parecía tardar una eternidad en llegar a mis oídos. Sebastián Ramírez, 7 años de prisión por fraude y falsificación. Un murmullo recorrió la sala. Vi cómo Sebastián, que hasta ese instante mantenía una sonrisa altiva, palideció de golpe. Golpeó la mesa con las manos, se levantó bruscamente y gritó con furia: «¡Esto es una injusticia! ¡Todo es mentira! ¡Quieren destruirme!». Los guardias se adelantaron de inmediato, lo sujetaron de los brazos y le colocaron las esposas. La imagen de ese hombre, que se había creído tan intocable, reducido y forcejeando, quedó grabada en mi memoria. El juez continuó imperturbable. Emilio Ramírez,
3 años de prisión por complicidad. Emilio, sentado junto a Sebastián, rompió en llanto. Se agarró la cabeza con ambas manos, pidiendo clemencia. Por favor, su señoría, yo no hice nada, solo seguía órdenes. Pero sus súplicas se perdieron entre las hojas del expediente. En ese momento alcé la vista hacia el fondo de la sala. Allí estaba Camila Vargas, la amante. Llevaba gafas oscuras, un vestido elegante y los brazos cruzados. En cuanto se escuchó la sentencia, se levantó con calma y salió del recinto, sin mirar a Sebastián ni una sola vez. En el pasillo logré escuchar su voz, fría como el acero. «Ya no me sirves». Esa frase fue como una lápida cayendo sobre el orgullo de Sebastián. También vi a Mariana, la amiga de Valentina. Permanecía encogida en un rincón, tratando de pasar desapercibida, pero los murmullos no la perdonaron. Traidora, cómplice. Algunos la señalaban con el dedo. Ella bajó la cabeza y salió a toda prisa, escondiéndose entre la gente, sin atreverse a mirar atrás. Mientras tanto, Valentina estaba sentada a mi lado. Sus manos sudaban, entrelazadas con las mías. Cuando escuchó el veredicto, su cuerpo se estremeció. Se inclinó hacia mí con lágrimas rodando por sus mejillas y susurró entre sollozos: «Papá, perdóname por no haberte creído». La abracé, sintiendo todo su dolor derramarse en mi hombro. No había reproche en mi corazón, solo alivio de tenerla conmigo de nuevo. El público, incapaz de contenerse, estalló en aplausos. Algunos trabajadores del rancho se pusieron de pie y gritaron: «¡Justicia! ¡Justicia!». Las paredes del juzgado retumbaron con esa palabra. Yo, con los ojos húmedos, apreté el rosario entre mis dedos y murmuré: «Gracias, Señor. Gracias». Al terminar la audiencia, la sala se volvió un torbellino. Periodistas corrían, curiosos comentaban. Los guardias escoltaron a Sebastián y a Emilio hacia la salida. Los insultos llovían sobre ellos. «Ladrón», «traidor». Sebastián giró la cabeza un instante y nuestros ojos se cruzaron. Su mirada estaba cargada de odio, como si aún creyera que podía vengarse. Pero yo ya no temía. Había caído y todo lo que había construido a base de engaños se desmoronaba sobre él. En la explanada, los flashes y micrófonos se abalanzaron sobre mí y Valentina. Las preguntas se multiplicaban. No me detuve a responder más que con una sola frase: «La verdad ganó». Dije esas palabras con firmeza, tomando a mi hija del brazo y guiándola entre la multitud hasta llegar a la camioneta. Ella caminaba a mi lado, todavía frágil, pero con la vista puesta al frente. Cuando nos alejamos, vi por el espejo retrovisor cómo subían a Sebastián a un vehículo policial, esposado, rodeado de gritos y abucheos. Por primera vez, no era él quien reía, era todo el pueblo el que lo condenaba. Y yo, aunque sabía que el dolor de mi hija tardaría en sanar, sentí que ese día se había cerrado un capítulo. La justicia había hablado, la verdad había ganado. Pasaron apenas unos días tras la sentencia, pero parecieron años. El eco de los aplausos en la sala del tribunal aún resonaba en mis oídos, mezclado con las lágrimas de Valentina y la mirada derrotada de Sebastián. Sin embargo, lo que vino después fue lo que verdaderamente me dio paz. Mi hija decidió regresar a la hacienda Los Castaños, nuestro hogar, el lugar donde todo comenzó y donde debía renacer. Aquella mañana, el aire estaba impregnado de olor a tierra mojada. El sol comenzaba a levantarse sobre los campos, tiñendo de dorado cada fruto maduro. Caminamos juntos, Valentina y yo, entre hileras de árboles cargados de fruta. Los trabajadores recogían la cosecha y la colocaban en cajas de madera. Cada tanto, alguien nos saludaba con respeto. «Buenos días, don Roberto, señorita Valentina». Ella respondía con una sonrisa tímida pero sincera. Llevaba una camisa blanca sencilla, pantalones de mezclilla y traía puesto mi viejo sombrero de ala ancha sobre la cabeza. Esa imagen me llenó de orgullo, viéndola con paso firme,
anotando en su libreta y hablando con el administrador sobre los contratos de venta al supermercado local. Por primera vez en mucho tiempo, la vi segura, fuerte, dueña de sí misma. Mientras ella revisaba números y daba instrucciones, yo me dirigí a los establos. Revisé el ganado con los peones. Sentí la madera de los corrales. Observé a los animales alimentándose en silencio. Cuando regresé, encontré a Valentina riendo con un grupo de trabajadores que la rodeaban. Uno de ellos, con voz fuerte, dijo lo que todos pensaban. «Señorita Valentina, ahora usted manda». Sus palabras me llegaron como una bomba. Aquellos hombres y mujeres que habían dudado de mí cuando los rumores envenenaron el pueblo. Ahora reconocían en mi hija a la heredera de la hacienda, y en mí a la figura que nunca se rindió. Al mediodía, nos sentamos en el porche de la casa grande. La mesa de madera estaba servida con guisado humeante, galletas crujientes y grandes jarras de café. El viento soplaba suave, trayendo el olor de la fruta madura mezclado con la tierra húmeda y los pájaros. Valentina me miró con ojos firmes, distintos a los de la niña ingenua que había caminado hacia el altar semanas atrás. «Papá, ya no soy la misma. Aprendí a no confiar ciegamente. Ahora quiero cuidar lo que nos pertenece». Encendí un puro, inhalé profundo y, con una sonrisa serena, puse mi mano en su hombro. «Eso es lo que siempre quise para ti, hija, que supieras defender lo tuyo». Por la tarde, dimos un paseo por toda la hacienda. Caminamos hasta el jardín de flores moradas, ese que su madre había cuidado con tanto amor. Valentina se detuvo frente al lugar. Colocó un pequeño ramo de flores sobre una fotografía enmarcada de ella, que aún descansaba en la sala principal. Permaneció en silencio con las manos juntas, y supe que en ese gesto había tanto dolor como esperanza. La noche cayó despacio, con el cielo de la ciudad iluminado por un manto de estrellas. Me senté en el balcón de madera, en la vieja mecedora que había sido mi refugio tantas veces. Sobre la mesa, a mi lado, descansaba la foto de mi esposa, algunos libros amarillentos por el tiempo y una taza de café caliente. Valentina, al otro lado de la mesa, hojeaba un contrato con concentración, subrayando algunos puntos con un lápiz. La lámpara de aceite iluminaba su rostro, y por primera vez vi en ella la determinación de una mujer que había sufrido, pero no se había roto. El silencio era roto por los grillos y el canto lejano de los trabajadores que se habían quedado a velar la cosecha. Valentina levantó la vista y me regaló una sonrisa tranquila. «Gracias, papá, por no rendirte». Levanté mi taza de café, la sostuve unos segundos, y mirándola a los ojos, respondí con voz firme. «La venganza más dulce no fue verlo en la cárcel, sino verte a ti libre y de pie, hija mía». Nos quedamos así, compartiendo ese instante. Yo en mi mecedora, ella con sus papeles, y la hacienda iluminada a lo lejos con las voces de los trabajadores cantando viejas canciones rancheras. Era el sonido de un nuevo comienzo. En ese momento comprendí que todo el dolor, la humillación y la lucha habían tenido un propósito: devolverle a mi hija su libertad y devolverle a nuestra familia su dignidad. Y mientras las estrellas brillaban sobre nosotros, supe que la hacienda Los Castaños, nuestro hogar, estaba de vuelta en las manos correctas. He aprendido en carne propia que la confianza ciega puede destruirnos, pero también que el amor de un padre nunca se rinde. Hoy miro a mi hija libre, de pie y más fuerte que nunca, y sé que todo el dolor valió la pena. La lección que me llevo es clara. Nunca dejes que nadie pisotee tu dignidad ni la de los tuyos. La verdad siempre encuentra su camino, por muy tarde que sea. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias, y que nunca les falte la fuerza para defender lo que aman. Un fuerte abrazo de corazón.